En el contexto de la antigua Israel, Jueces 19 nos presenta una de las narraciones más impactantes y perturbadoras de la Biblia. Este capítulo describe la trágica historia de un levita y su concubina, que revela la profunda decadencia moral y social de esa época. A través de este relato, se desatan la violencia, la injusticia y la necesidad urgente de liderazgo y rectitud en tiempos de anarquía. Sumérgete en esta poderosa historia que no solo conmociona, sino que también nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la falta de moralidad y liderazgo en cualquier sociedad. Pero antes de comenzar, suscríbete para no perderte ningún video. Y ahora sí, empecemos. La historia de Jueces 19 se sitúa en una época de gran anarquía en Israel, donde no había rey en Israel. Este periodo se caracterizaba por la ausencia de liderazgo central y una consecuente desintegración moral y social. Las tribus israelitas vivían dispersas y frecuentemente en conflicto, tanto entre ellas como con las naciones vecinas. La historia comienza introduciendo a un levita que residía en la región montañosa de Efraín. Este levita no tiene un nombre específico en el relato, lo que sugiere que podría ser un símbolo de la situación general de la época. Él tenía una concubina de Belén de Judá, una relación común en ese tiempo, aunque de menor estatus que una esposa. Un día, la concubina dejó al levita y regresó a la casa de su padre en Belén. Aunque las razones de su partida no se especifican, se insinúa que podría haber habido algún conflicto o descontento. Después de 4 meses, el levita decidió que debía traerla de vuelta. Esto indica que, a pesar de las circunstancias que llevaron a su partida, él aún la quería o sentía una obligación hacia ella. El levita emprendió el viaje a Belén acompañado de su criado y un par de asnos. Llegaron a la casa del padre de la mujer, quien los recibió con hospitalidad. El relato describe una prolongada estancia en la casa del suegro. Durante 5 días, el suegro retuvo al levita con banquetes y hospitalidad, insistiendo en que no partiera. Este detalle subraya las normas de hospitalidad y el fuerte vínculo familiar de la época. Finalmente, al 5.º día, el levita decidió partir a pesar de las súplicas del suegro para que se quedara una noche más. Salieron de Belén al caer la tarde y comenzaron su viaje de regreso. Mientras viajaban, el sol comenzó a ponerse y el criado sugirió que se detuvieran en Jebús, Jerusalén, para pasar la noche. Sin embargo, el levita rechazó la idea de alojarse en una ciudad de extranjeros, jebuseos, y prefirió continuar hasta llegar a una ciudad israelita. Llegaron a Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín, pero nadie los acogió en su casa, lo que contradecía las normas de hospitalidad de la época. Finalmente, un anciano, también de la región montañosa de Efraín, pero que residía en Gibeá, los invitó a su casa. El anciano mostró una generosidad que contrastaba con la indiferencia de los habitantes de Gibeá. Mientras disfrutaban de la hospitalidad del anciano, hombres perversos de la ciudad rodearon la casa y exigieron que el anciano entregara al levita para que pudieran abusar de él. El anciano salió y les rogó que no cometieran tal maldad, ofreciendo en su lugar a su hija virgen y a la concubina del levita. Este ofrecimiento, aunque horrendo desde una perspectiva moderna, refleja las desesperadas normas de la hospitalidad y el sacrificio de la época. Los hombres rechazaron la oferta del anciano, pero el levita tomó a su concubina y la empujó hacia los hombres. La violaron y abusaron de ella toda la noche, hasta el amanecer. Este acto de violencia extrema subraya la brutalidad y la decadencia moral en Gibeá. Al amanecer, los hombres la dejaron ir, y ella cayó en la puerta de la casa del anciano donde estaba su amo. Permaneció allí hasta que amaneció. Cuando el levita se levantó por la mañana y abrió la puerta para continuar su viaje, encontró a su concubina tendida en el umbral de la puerta,
con las manos en el umbral. Él le dijo que se levantara para irse, pero no hubo respuesta. Ella estaba muerta. Este momento es uno de los más impactantes y trágicos de la historia. Con gran dolor y horror, el levita levantó el cuerpo de su concubina, lo puso sobre su asno y regresó a su casa. Una vez allí, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de la mujer en 12 partes, enviando cada parte a todas las tribus de Israel. Este acto, aunque espeluznante, era una llamada desesperada a la acción. Los restos de la concubina enviados a todas las tribus provocaron una ola de indignación y horror en todo Israel. La reacción fue unánime. Nunca se ha hecho ni visto tal cosa desde el día en que los israelitas subieron de Egipto hasta hoy. Esto llevó a una asamblea nacional en Mizpa, donde se decidió castigar a los responsables en Gibea. Las tribus de Israel, unidas por primera vez en mucho tiempo, demandaron a los benjamitas que entregaran a los hombres malvados de Gibea. Sin embargo, los benjamitas se negaron a entregar a sus conciudadanos, optando por defenderlos. Esto llevó a una guerra civil entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín. La guerra fue brutal y devastadora, resultando en casi la aniquilación de la tribu de Benjamín. Solo 600 hombres de Benjamín sobrevivieron, escondiéndose en el desierto. Esta historia, además de mostrar la degradación moral de la época, también resalta las graves consecuencias de la falta de justicia y liderazgo en Israel. La violencia y la anarquía llevaron a una guerra fratricida que casi extermina a una tribu entera. La narrativa de Jueces 19 es un recordatorio sombrío de la importancia de la justicia, la moralidad y el liderazgo en una sociedad. La historia de Jueces 19 es un relato profundo y perturbador, que nos muestra la cruda realidad de una sociedad en caos. El contexto histórico de la época, conocido como el Período de los Jueces, es fundamental para comprender el alcance y la gravedad de los eventos narrados. En este tiempo, la ausencia de un gobierno central y la falta de cohesión entre las tribus israelitas dieron lugar a una serie de eventos trágicos que reflejan la desintegración moral y social de la época. El hecho de que el levita y su grupo sean rechazados por los habitantes de la ciudad y finalmente sean acogidos por un anciano resalta la falta de hospitalidad y la moralidad que prevalecía en Gibea. La reacción de las tribus de Israel es una mezcla de horror e indignación. La noticia del brutal asesinato de la concubina y la posterior guerra civil que se desata contra la tribu de Benjamín muestran el impacto profundo y duradero de estos eventos. La respuesta nacional, que incluye una asamblea en Mizpa y una demanda de justicia, refleja el deseo de restablecer el orden y castigar a los responsables. Sin embargo, la casi aniquilación de la tribu de Benjamín muestra cómo la falta de cohesión y justicia puede llevar a consecuencias devastadoras y perturbar el ciclo de violencia. La historia bíblica de Jueces 19, con su relato de violencia y la desintegración moral de una comunidad, puede ser comparada con ciertos aspectos de la actualidad. Este pasaje refleja la persistencia de la violencia y la injusticia en nuestro mundo moderno. Al igual que en los tiempos bíblicos, hoy también enfrentamos situaciones donde la falta de empatía y la descomposición de valores éticos llevan a actos atroces y a la ruptura de la cohesión social. Aunque el contexto histórico haya cambiado, la lucha por una sociedad más justa y compasiva sigue siendo una tarea urgente y relevante. Historias de la Biblia de las que se habla muy poco y que representan la crueldad que reinaba en la época de Jesucristo. Cuéntame en los comentarios qué crees tú al respecto. Y si te ha gustado el video, dale like y suscríbete porque muy pronto volvemos con más.